Bueno, ¿qué tal a todos? En este tutorial vamos a hablar sobre los productos vectoriales. Entonces, ya sabemos que existen sumas de vectores y escalar por vector, pero también existen productos entre los mismos vectores. Entonces, ¿qué productos hay entre los vectores? Existen dos clases de productos, el producto punto y el producto cruz. ¿Sí? También hay otra operación entre vectores que es, que es un producto tensorial, pero eso no es aún, digamos, para este nivel del curso. Entonces, existe producto punto y existe producto cruz. Ok, el producto punto, sí, aquí tenemos algunas aplicaciones del producto punto, no lo hemos definido, pero primero quiero que vean estas aplicaciones, que tal vez para algunos ya sean conocidas. Entonces, en algunas aplicaciones en física, por ejemplo, para calcular el trabajo. Si uno tiene que el trabajo es el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. El trabajo hecho por un objeto al mover un objeto de un punto al otro. En electromagnetismo también existen algunas aplicaciones, por ejemplo en las leyes de Maxwell. ¿Sí? Aquí está la primera y la segunda, que es la divergencia del campo eléctrico, ¿sí? Es igual a una densidad sobre la permitividad eléctrica en el espacio libre. Es decir, que si uno tiene una densidad de carga, uno puede tener un campo eléctrico, ¿sí?, que diverge o converge. Y también tenemos esta segunda, que es la divergencia del campo magnético, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso significa que no existen los monopolos magnéticos. Eso nos han demostrado. Eso es lo que muestra esas expresiones. También uno puede aplicar el producto punto, digamos, cuando uno calcula el costo total de algo. Si uno tiene un vector que representa ciertos materiales de insumo y tiene otro vector que representa los costos por unidad, los costos unitarios de cada material, uno hace un producto punto y puede encontrar el costo total eh, de alguna producción o, ¿sí?, o algo por el estilo. Entonces, tiene bastantes aplicaciones el producto punto, sobre todo en ciencias, tales como en física, por ejemplo. Sí, existen otras aplicaciones más. Okay, ahora vamos al punto. Entonces, el producto punto, si uno tiene dos vectores en R3, ¿sí?, voy a hacerlo aquí con dos vectores en R3, por ejemplo, este vector que está aquí, U, que es x1, y1, z1, y tiene otro vector B, x2, y sub 2, z sub 2. Entonces el producto punto entre esos dos vectores, notes aquí que estoy colocando un puntico. Este puntico que está aquí indica que es producto punto. Entonces uno siempre que haga ese puntico, le están diciendo que es un producto punto. ¿Okay? Ese es el símbolo de producto punto. Entonces, si tengo el producto punto entre esos dos vectores, es decir, entre este vector que está aquí, x1 y z1, y este vector que está aquí, que corresponde al vector v, entonces el producto lo hago multiplicando componente a componente, x1, x2, ¿sí?, más segunda componente por segunda componente, y1, y2, más tercera componente por tercera componente. Entonces multiplico las componentes, la primera con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera, y sumo las componentes. ¿Sí? Esto ya es conocido por nosotros, porque este tipo de operaciones ya la habíamos hecho cuando uno calculaba el producto de matrices. Entonces uno puede aquí determinar que el producto de matrices en ese entonces, ahora lo puedo determinar que el producto de matrices realmente es un producto punto entre vectores filas y vectores columnas. ¿Sí? Entonces esa es la definición más general de producto punto. Ahora, si uno se analiza el resultado de eso, o sea, del producto punto, uno se da cuenta que un número por un número va a dar un número, otro número por otro número, y otro número por otro número va a dar un número. Y al sumar esos tres números van a dar un número. Es decir, que el producto punto siempre el resultado es un número, es decir, es un escalar. Entonces, por esa razón se llama producto punto. ¿Sí? Porque si nosotros graficamos un número, es un punto ahí en el espacio o en el plano o en lo que sea. Entonces, esa es la razón de porque se llama producto punto este tipo de producto. Siempre el resultado va a ser un escalar. ¿Qué otros nombres uno encuentra en la bibliografía? Por ejemplo, el producto interno. ¿Sí? Uno puede encontrar
como producto interno si uno busca en algunos libros o en internet. Ahora, existe otra definición alternativa de producto punto, pero para esa definición alternativa tenemos que conocer el ángulo entre los dos vectores. Si conozco el ángulo entre los dos vectores, yo puedo definir el producto punto de esta manera. ¿Cómo? U punto B sería la magnitud de U, este punto se me fue, este punto no va aquí, la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno de los dos ángulos. Entonces esa es una definición alternativa. Esta definición me permite, por ejemplo, si yo conozco el vector U y B, hallar las magnitudes y despejar y hallar el coseno del ángulo entre los dos vectores. Es decir, puedo hallar el ángulo entre dos vectores con esta definición. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, sea dos vectores en R3, 5 menos 3, 2 y menos 4 menos 2, 6. Calcule el producto punto. Entonces aquí tenemos U punto B. Entonces su punto B sería ese vector, punto ese vector. Entonces sería primera con primera, que sería 5 por menos 4. Segunda por segunda, que sería menos 3 por menos 2. Y tercera con tercera, que sería 2 menos 6. Si hacemos esos productos, menos 20 nos da 1, 6 el otro y menos 2 el otro. Y sumamos y finalmente nos da menos 26. Ok. Es preciso, digamos, agregar en ese momento que el producto punto no solamente sirve para vectores en R3, ¿sí? Sirve para cualquier tipo de vector. ¿Sí? Yo puedo tener un producto punto entre un R4, un R4, un R6 y un R6, o sea, entre Rn con Rn. Entonces, el producto punto se extiende a todas las dimensiones de vectores. Otro producto es el producto cruz, que sería el segundo producto que vamos a ver hoy. ¿Qué aplicaciones puedo encontrar del producto cruz? Por ejemplo, la de torque. ¿Sí? Torque es fuerza, cruz, distancia. ¿Okay? Entonces, esa puede ser la de torque, que se usa a bastantes fenómenos. El fenómeno, pues, en especial de torque en física. ¿Sí? La fuerza cruz, el desplazamiento. También en física eléctrica hay algunas aplicaciones del producto cruz. Por ejemplo, el rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno tiene un campo magnético que varía en el tiempo, puede tener un campo eléctrico que actúa de manera rotacional. ¿Sí? Es decir, que uno a partir de un campo magnético variable puede encontrar un campo eléctrico. Si uno tiene un campo eléctrico puede mover cargas. Si se puede mover cargas puede tener corriente. Entonces, esa es la manera en la que uno puede generar corriente eléctrica. Y esa otra, que es rotacional de B, o sea, rotacional del campo magnético, es igual a la permeabilidad magnética en el espacio libre por el vector de densidad eléctrica, más la permitividad en el espacio libre por la variación del campo eléctrico en el tiempo. Eso, ¿qué nos quiere indicar? Eso es un adelanto, pues no es parte del curso, pero es un adelanto. Nos quiere indicar que podemos, a partir de variar el campo eléctrico, ¿sí? Obtener un campo magnético rotacional, ¿sí? Variando un campo eléctrico en el tiempo. Entonces, ¿qué puede generar un campo eléctrico que varía en el tiempo? Pues, el tipo de corriente que usamos, la corriente alterna. Es una corriente que va variando en el tiempo, no siempre tiene la misma intensidad. ¿Sí? Entonces, si tengo eso, puedo generar un campo magnético variable. Y si tengo un campo magnético variable, yo puedo hacer configuraciones de ese campo magnético que me generen ciertos tipos de campos magnéticos que me permitan, por ejemplo, hacer girar un rodillo. Y eso es un motor. ¿Okay? Entonces, es una aplicación. O esta primera parte que nos indica que si tenemos una densidad de corriente, tenemos un campo magnético. Entonces, cuando, por ejemplo, en un alambre pasa una corriente, pues en esa corriente hay un campo magnético. En ese alambre, pues, hay un campo magnético. Entonces, no sería apropiado si vivimos cerca a un cable de alta tensión acercar un metal, porque pues, ese cable genera un campo magnético y podríamos quedarnos pegados. ¿Okay? Otra aplicación también es la de determinantes. Cuando uno calcula ciertos productos cruz, hay que calcular ciertos determinantes. ¿Sí? Listo, entonces vamos al grano. El producto cruz se define, digamos, tenemos esos dos vectores,
en R3. Ojo que este sí es en R3, solo en R3. El producto cruz es solo para R3. Diferente al producto punto que era para cualquier dimensión. Aquí es para R3. Entonces, dados, si tenemos dos vectores en R3 dados por U, que es X1, Y sub 1, Z sub 1, y B, que es X sub 2, Y sub 2, Z sub 2, el producto cruz está dado de esta manera, U cruz B. Entonces, esta cruz que está aquí indica que es el producto cruz. Ese es el símbolo de producto cruz. Entonces, cada vez que damos ese símbolo, de una intuimos eso es producto cruz. Será entonces a X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, que representa al vector U, cruz X sub 2, Y sub 2, Z sub 2, que representa al vector V. ¿Listo? Entonces, el producto cruz, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, pues, voy a hacerlo de esta manera. Voy a colocar aquí este vector U, lo voy a colocar de manera como un vector columna. ¿Sí? Aquí lo tengo como fila, aquí lo voy a colocar como un vector columna. Cruz V. Y lo mismo voy a hacer con V. Voy a colocarlo como una columna. ¿Sí? Ahí está. Ahora, este primer valor y este segundo valor los voy a repetir acá abajo. Y este primer valor de aquí y el segundo de aquí los voy a colocar o a replicar acá abajo. De esta manera. ¿Okay? Y voy a comenzar a hacer una serie de productos en cruz. Ahí. Entonces, comienzo aquí del segundo. Sería este por este, Y1Z2 menos este por este, Y2Z1. Miren, aquí lo escribí. Después tomamos este tercero, Z1X2 menos Z2 por X1. Ahí está, sería la segunda componente de la solución. Y por último, X1Y2 menos X2Y1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, de esa manera encuentro el producto cruz. Ahora, si notamos, aquí el resultado es un vector. O sea, a diferencia del producto escalar, que el resultado era un número, aquí el resultado va a ser un vector también en R3. ¿Sí? Otro nombre con el que puedo encontrar en la literatura el producto cruz es el producto externo. Entonces, producto cruz y producto externo son lo mismo. Y gráficamente uno puede ver el producto cruz de esta manera. Si uno tiene dos vectores, ¿sí? Entonces el resultado que se va, en este caso va a ser A cruz B. Si uno tiene un vector A y un vector B y el resultado va a ser A cruz B, entonces ese vector A cruz B es perpendicular tanto a A como a B. ¿Sí? Entonces el resultado del producto cruz es un vector que es perpendicular a ambos vectores. Y si uno calcula la magnitud de ese producto cruz, de A cruz B, eso me va a dar el área de este paralelogramo. Entonces, una aplicación del producto cruz es el cálculo de áreas de paralelogramos. Entonces, si yo tengo ese vector A y ese vector B, el área que forman esos vectores será la magnitud de A cruz B. Es una de las aplicaciones. Ahora, ¿cómo puedo calcular yo la magnitud del producto cruz? Entonces, está esta fórmula alternativa donde dice que el producto cruz entre U y B es igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el seno de teta. Entonces esa es una definición alternativa. Sí, sé que ellos están separados, como en este caso, en un ángulo teta. Y con esta definición alternativa, si yo conozco U y conozco B, puedo hallar sus magnitudes, ¿sí? Y despejo de aquí teta y voy al ángulo entre los vectores. Entonces tenemos dos formas de hallar ángulos entre vectores, con la definición alternativa de producto punto y con la definición alternativa de producto cruz. Aquí tenemos un ejemplo de un cálculo de producto cruz. Por ejemplo, si tengo esos dos vectores, los mismos que usé en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces U cruz B, donde U es 5 menos 3, 2, cruz B, y B es menos 4, menos 2, menos 6. Entonces si yo hago el producto cruz, sigo la regla que dije anteriormente, estos dos los replico aquí, estos dos primeros, menos 4 y menos 2, los replico acá abajo, y hago esos productos cruzados. Comenzando desde el segundo, menos 3 menos 6, ahí está, menos 2, menos 2 por 2, ahí está. El siguiente sería 2 por menos 4, menos 6 por 5, ahí está, y 5 por menos 2, aquí está, menos, siempre está la diferencia,
menos 4 por menos 3. ¿Sí? Hago esas operaciones y me resulta este vector en R3. Si yo grafico U, V y ese vector, voy a encontrar que ese vector que está aquí es perpendicular a U y es perpendicular a V. Ok, entonces eso es todo por el momento. Por favor, si hay alguna pregunta, no duden en hacerla y estaré atento a responderles o a corregirles lo que necesiten. Que tengan un buen día.